están? Es un gusto saludarlos en otra entrega de Séptima Noche por Celta Televisión, con la dirección de Andrés Veraniano, las cámaras de Ariel Wolfram, Gonzalo Tomás en la edición y desde la elegante confitería La Perla, seguida gentilmente por Gabriel Sandoval. Como siempre, entrevistamos a gente que se destaca, tresarroyenses que son noticia, y en este caso, bueno, un regalo de la vida porque no es fácil encontrarla, y está en Tres Arroyos un poco de paso, como lo hace en algunas oportunidades durante el año, porque bueno, su vida es una valija permanente. Silvia Arias Zuller, destacadísima escritora y periodista, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación, de ustedes por supuesto, siempre es un gusto conversar contigo y con la teleaudiencia. Con la teleaudiencia. Yo iba a decir con los oyentes, ¿viste? Sí, no, la radio, también los oyentes. Oyen también. Silvia, ha sido un año intenso ¿no? Ha sido un año intenso, sí. Realmente contenta porque finalmente se ha publicado mi primera novela, después de 4 libros de biografías, 3 sobre Bioy Casares y 1 sobre la escritora Paola Kaufman. Sí. De manera que, bueno, mi sueño siempre fue publicar una novela y se dio este año con Letras del Sur, que editó El íntimo traidor, una novela que me dio muchas satisfacciones, sobre todo, ¿no? Sí, porque me permitió volver a encontrarme con la gente de Tres Arroyos, con los amigos, reunirlos a todos en la presentación que hicimos un día después de la presentación en Buenos Aires, con el escritor Luis May, de manera que muy contenta por eso, sí. Bien, no sé cómo es la cronología, primero están los de Bioy, ¿no? Y después está el de Paola Kaufman. Exacto, claro, sí, el primer libro fue Bioy en privado, que escribí en 1998 y presenté con Bioy. Claro, fueron varios años de charlas con el notable escritor argentino, ¿no? Así es, una amistad de 5 años. Y bueno, presentamos ese libro en junio del 98 en la Biblioteca Nacional y luego publiqué Los Bioy. Bioy ya había muerto, sí. Son las memorias de Jovita Iglesias, que fue era su ama de llaves. Su ama de llaves. Y bueno, ese libro que afortunadamente tuvo una gran acogida y muy buenas críticas y bueno, estuvo entre los 3 primeros en el podio de los bestsellers durante varias semanas. Sí. Así que nos dio muchísimas satisfacciones. El segundo de Bioy, entonces. A Jovita y a mí los Bioy, sí. Y el tercero, que publiqué en 2016 por Tusquets, también por Tusquets como los Bioy, y que es Biografía, vida y obra de Adolfo Bioy Casares. Se puede decir que son la biógrafa oficial de semejante figura de la literatura argentina y mundial, ¿no? Por lo pronto, Héctor, soy la biógrafa oficial, la primera, digamos. Sí. Quizás en algún momento aparezca otro libro o varios, ojalá, sobre su vida, pero que fui la primera, sí, de hecho, así es. Pero si aparece otro libro, no queda mucho por contar, distinto a lo que está en tus volúmenes, ¿no? Yo creo que queda mucho por contar. El problema es conseguir las pruebas. Claro, exactamente. Porque obviamente ya tenía, cuando escribí Los Bioy, ya tenía bastante material como para escribir otro, que de hecho anda por ahí, que se llama Esto no se publica. Pero obviamente porque tiene que ver, como con toda vida, pero tiene que ver con testimonios, con recuerdos de algunas personas, pero también con la imaginación de esas personas. Y uno no puede escribir, o por lo menos no es lo que yo hago, escribir algo sin tener una prueba cuando se trata de hechos que no son cotidianos, correcto, ¿no? Con hechos excepcionales de la vida de una persona. Tanto Bioy como su esposa fueron gente de la, por decirlo así, vulgarmente, de la alta sociedad porteña, ¿no? Así es, una de las últimas familias de lo que se llamó la aristocracia porteña, sí, los Ocampo y los Bioy Casares. ¿Y los Ocampo eran 2 hermanas? Eran 6. 6, bueno. Una murió clarita y quedaron 5. Las notables, las más conocidas, por supuesto, claro. Victoria Ocampo y Silvina. Silvina, de todas maneras, siempre fue un poco el talón de Aquiles de Victoria, porque Victoria tiene mucho mayor renombre, por supuesto, ha sido una mecenas de las artes, una mujer importantísima en la cultura argentina y latinoamericana.
pero la escritora de la casa era Silvina. Y Silvina es una escritora excepcional. Muy buena, ¿no? Sí. Muy buena. Y Victoria siempre sintió celos de la Silvina que escribía, aunque Victoria también escribió sus testimonios, su vida, en varios tomos, y es realmente muy interesante. ¿Y grababas en la casa del escritor? Seguramente. Grababa en casa de Bioy, grababa los homenajes a los que asistíamos. Yo volvía de una charla con él, de tomar el té en su casa o de ir a almorzar a Lola, que por supuesto ahí no llevaba ningún grabador, sino cuando hacía las entrevistas. Pero volvía a casa y me ponía a escribir en mi diario, o a veces hasta en el trabajo, porque pedía permiso, voy a almorzar con Bioy. Entonces, sí, cómo no, y decirle que baje, porque después me llevaba en taxi hasta Parabrisas. Y donde estaba la redacción en la avenida Córdoba. De manera que volvía y yo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y de qué hablaron? Y todos querían saber cómo había sido el almuerzo con Bioy. Entonces yo decía, después les cuento, pero déjenme primero que lo escriba. Para no olvidarme lo que charlé. Claro, sin pensar que algún día iba a escribir un libro. Esa no era la intención. Pero la intención era poner en mis diarios lo que me estaba pasando, diarios que llevo desde los 15 años, por otra parte. O sea que eso es una parte más de toda la historia que transcurre en esos diarios. Y un día le dije, Bioy, tengo que decirte algo, cada vez que me voy de tu casa o del restaurante, yo escribo en mi diario todo lo que hablamos. Y me dijo una cosa, me dijo, haces muy bien, querida, porque yo no tomé esa precaución con Borges. Claro, con quien fueron muy amigos. Con quien fueron muy amigos, pero me estaba mintiendo. Porque de hecho era lo que hacía él, y de hecho el resultado de eso es el Borges, sí. Un libro de 1600 páginas, que es una Biblia, que es una maravilla, hoy día inhallable. Y cuando pasaron los años, y yo siempre le preguntaba, ¿pero por qué no escribís algo de lo que tenés? Tengo conversaciones con Borges, pero no sabría qué hacer. Y cuando salió el libro, y vuelvo, ¿qué me dijo? Sorpresa. ¿Qué me dijo una vez? Yo no tomé esa precaución con Borges. Evidentemente sí la había tomado y muy bien. Formaba parte de su buen humor, por otra parte, de su ironía, ¿no? De su ironía, pero en ese momento me lo dijo muy serio, claro. Querida, yo no tomé esa precaución con Borges. Bioy era un hombre muy elegante, refinado, ¿no? Sí, muy bueno. De hecho fue elegido 2 veces el hombre más elegante de Buenos Aires. Era muy seductor Bioy. Imagínate, a los 79 años seducía todavía, cuando yo lo conocí. Seducía en el sentido no de pretender nada con una mujer, él decía ojalá pudiera pretender algo con una mujer, sino en el sentido de que tenía una presencia y un encanto que iba más allá de él. Claro, seducía con su presencia, con su palabra, digamos, ¿no? Con su palabra, con una especie de aura que lo rodeaba, claro. Era con la mirada, con el sentido del humor. Una persona que había sido bellísima en su juventud, pero estaban esos resabes, esos destellos seguían allí, pero te hipnotizaba Bioy. Tenía algo muy, realmente muy seductor. Se fue la vida cuando, a fines del siglo anterior, ¿no? 8 de marzo de 1999. Claro. Se van a cumplir 20 años ahora y me han invitado a ir a Francia, a Bordeaux, que familiares de Bioy van a hacer un homenaje. Y bueno, todo este año estamos trabajando en eso, en qué escritores van a ir, qué ponencias, claro, se van a llevar a cabo, vamos a escribir determinados textos, se van a leer, en fin. Y estamos en la preparación de ese evento, y cuando yo recibo el mail de François Morin Bioy, que es esta señora que es parienta de Bioy, diciéndome, estamos preparando para los 20 años de la muerte de Bioy. En ese momento recién me di cuenta. Claro. Dije, Dios mío, ¿cómo es que han pasado 20 años? ¿No? Es notable. Pude leer por tu gentileza, porque me lo acercaste, me lo obsequiaste, el libro de Paula Kaufman, sí. Que es realmente un libro muy tierno, muy sentido, donde aparecen muchos nombres de muchos escritores dentro del libro, y aparecen, sí. Además
el nombre de Liche Kramer, que fue un querido amigo. También Liche, ¿cómo Sí, no? sí. Sí, eso fue... Bueno, aparece mucho Claromeco también, ¿no? Mucho Claromeco, porque bueno, Paola, para contarles a quienes no conocen conocieron a Paola es Kaufman, bueno decir quién fue, ¿no? Una notable escritora Claro, argentina. con muchos premios. Nació en 1969 en Río Negro. Yo la conocí en el taller de Abelardo Castillo en 1997. Y bueno, Paola estaba llamada a ser una de las grandes escritoras argentinas. Había escrito cuentos, en cada concurso de cuentos al que se presentaba lo ganaba. Fue editada en España. Sí. Y en el 2005 ganó el premio Planeta por su novela El Lago. Es una preciosa novela. En noviembre de 2005. Y en mayo de 2006 se le diagnosticó un cáncer cerebral y Pao murió en septiembre de ese mismo año. Muy joven. Muy joven. Cuando Paola gana en noviembre de 2005, yo no estaba aquí, pero quedamos, bueno, ni bien llegué, obviamente tenemos que hacer algo y lo primero que ella quería es ir a Claromecó. Volver a Claromecó, porque Claro. ya había estado ahí y de hecho había terminado de escribir El Lago en mi casa en Claromecó. Mira. Y fuimos en marzo 2006, vamos a Claromecó, llenamos el coche con frutas de la verdulería de al lado de su casa, me acuerdo, y salimos para Claromecó, marzo del 2006, y Liche Kramer había muerto en febrero. Y el hijo de Bioy también había muerto en febrero, y yo realmente, Fabián Bioy, había muerto en París. Era un querido amigo realmente, querido amigo del poco tiempo que pudimos encontrarnos y vernos y charlar y teníamos ideas acerca de planes sobre... Hola. Muchas gracias, hola, buenas tardes. Teníamos algunos proyectos con relación a Bioy en París, porque él vivía en París, y el París de Bioy, digamos, ¿no? Correcto, claro. Había muchas cosas para hacer, una persona encantadora. Gracias. Pero bueno, la historia de Fabián es otra historia, pero la cuestión es que Fabián muere muy joven, a los 39 años, en Francia. Yo llego aquí y me entero de la muerte de Liche, y realmente estaba conmovida, ¿no? Claro. O sea, todo demasiado triste alrededor. Y cuando llegamos con Paola a Claromecó, yo estaba escuchando un homenaje que le estaban haciendo a Liche en la radio. Entonces me quedé en el coche, escuchando la radio, le di la llave a Paola, ella, todo esto lo cuento en el libro, Sí. y ella entró a casa y salió con dos copas, con dos vasos de gancia, y yo estaba dentro del auto llorando por el recuerdo de Liche. Claro. Entonces en ese momento dije, vamos para adelante. Y me encantó el gesto de ella, porque me dijo, quédate escuchando el homenaje a tu amigo. Me dijo que no era amigo, un gran conocido, nada más, claro. pero bueno. Pero es un libro, como te reitero, muy tierno, muy de fácil lectura, pero no porque sea livianito, digamos, sino porque te va llevando a conocer un poco más el personaje. Además lo matizás con muchas cosas y muchos nombres. Aparece Borges. Bueno, también, te agradezco. nombrado. Sí. Aparece Borges. Todo lo que tiene... Me acuerdo de eso. A mí me gusta mucho escribir sobre literatura también, sobre lo que tiene que ver con el ámbito de uno, que es lo que más o menos uno conoce, la Fórmula 1 y el ambiente literario argentino, digamos, y los autores. Entonces, de hecho, el próximo libro, que espero que, bueno, ya está terminado, se llama Ninguna mujer decente, tiene que ver con un grupo de un taller literario. Un grupo de amigos de un taller literario. Muere el profesor. ¿Qué título ese? ¿Verdad? Bueno, Ninguna mujer decente es un cuento que de hecho está... El íntimo traidor, ¿Te gusta? Ninguna mujer decente, son títulos con gancho. Bueno, título con gancho. Esperemos que se enganchen. Claro. ¿Sale por la misma editorial? Bueno, no, todavía no salió de mi computadora, Héctor. Así esperemos. Bueno. Bien. Está terminada, tengo que corregirla, la voy a ver otra vez con Luis May, que es un gran corrector de textos. A quien conocimos aquí, entre Arroyos. Sí. De modo que, bueno, después veremos qué camino sigue ese libro. Pero
Esto que vos decís de Ninguna mujer decente es un cuento, de hecho, que yo escribí para el taller de Castillo, de Abelardo Castillo, y fue un año en que finalmente teníamos que reunir todos nuestros cuentos, lo que habíamos escrito, ¿no? Hacer una especie de diario, de volumen, mejor dicho, para nosotros mismos, pero para reunirnos, ¿no? Para establecer un orden en nuestros trabajos. Entonces, le había gustado mucho ese cuento a Abelardo, y cuando yo hago la recopilación de mis cuentos, me dice, por supuesto, a tu libro le pones Ninguna mujer decente, porque yo compro un libro que se llame así, me dijo. No me importa si es bueno o malo, pero yo lo compro. Así nació el título. Es que es el título de un cuento. Claro. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Ese cuento integra esta novela. Ajá. Ese cuento está dentro de la novela. Entonces no podía llevar otro. Y además, pero tiene que ver, además, no solo con el cuento, sino con qué le sucede a la protagonista. Bien. Cuando Silvia dice yo estaba, yo no estaba, yo llegaba, yo me iba, después sos un poco ciudadana del mundo por tu profesión, especialmente relacionada al periodismo, donde tenés una